Para conocer más sobre este tema, tenemos en la línea de Mega Noticias TVC a la doctora Esther Chabot, experta en temas de Medio Oriente. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? De entrada, preguntarle, hemos visto las declaraciones del presidente Donald Trump. Dígame usted si la dejan tranquila, si la dejan conforme, o de dónde viene realmente este conflicto. Bueno, la verdad es que no me dejan conforme porque pienso que toda esta situación está subiendo muchísimo el nivel de riesgo de una gran confrontación en el Medio Oriente de nueva cuenta. Y pues creo que esto es lo que menos necesitamos en estos momentos. Ya sabemos por lo pronto que este operativo fue decidido por el presidente Trump sin consultar al Congreso norteamericano, y justamente también por eso es que la bancada demócrata del Congreso ha criticado y ha censurado y condenado esta decisión, tal como lo han dicho personajes como Chuck Schumer, que vaticina que esto puede llevar a Estados Unidos a una nueva gran guerra, cuestión a la que Trump se había comprometido no llegar. Y entonces, ¿por qué el revés? ¿Por qué este cambio del presidente? ¿Cuáles fueron, digamos, estos fines escondidos que tiene esta decisión? Pues mira, es difícil leer las acciones del presidente Trump porque, como ya lo hemos nosotros atestiguado a lo largo de estos 3 años, muchas de sus opciones son opciones que resultan contradictorias. En el caso de su trato con México, por ejemplo, hemos visto estas oscilaciones en donde pareciera que hay una relación amor-odio con nosotros, con los mexicanos. Y en el tema del Medio Oriente, bueno, pues sabemos que su rencor o su resentimiento con Irán y con todo aquello que el presidente Obama realizó, como fue el acuerdo del G5+1, en donde Irán se comprometió a detener su desarrollo nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, todo esto fue visto por Donald Trump como el peor acuerdo del siglo, y en cuanto pudo lo desbarató. Y de alguna manera para el presidente Trump, Irán representa el mal absoluto, y en ese sentido como que no tiene ningún reparo en llevar a sus últimas consecuencias esta animadversión respecto a Irán. Y aquí hay nada más un punto más que sí me gustaría mencionar. Adelante. El hecho de que en estos días el tema del impeachment se viera como inmediato, hace sospechar que muy probablemente también esto pueda ser para Trump un gran distractor, tanto en el seno del Congreso como en la opinión pública norteamericana. Entonces, o sea, ¿el terror le da bono político a Trump? ¿Le da un respiro, por así decirlo, esta cultura de terror? Pues en cierta forma, si nosotros pensamos en los titulares de los noticieros y de los periódicos en Estados Unidos a lo largo de la próxima semana, yo supongo que la mayor parte de ellos van a estar dedicados al tema de qué va a pasar con Irán, qué va a pasar con la reacción del régimen de los ayatolas, si va a haber un ataque en contra de posiciones o intereses norteamericanos, y el tema del impeachment va a pasar a un segundo plano ante la urgencia de discutir este tema que apareció ahora como cargado de una gran tensión. Ya vimos que, por ejemplo, el gobierno norteamericano ha decidido en estos momentos dar la orden a todos los ciudadanos norteamericanos que están en Irak de abandonar el país. O sea que realmente es una situación de emergencia. Y esto pues tiende a captar la atención pública de una manera muy, muy dramática, y por lo tanto relega el tema del impeachment a un segundo plano. Claro que esto es una posibilidad, una especulación que podemos tener los analistas. Que además también pone en este dramatismo a toda la población, toda vez que ya incluso se han montado operativos, por ejemplo, en Nueva York, en Chicago, para, digamos, tener mayor seguridad ante un posible ataque o represalia por parte de Irán. Sí, es cierto, o sea, como que metió a la opinión pública norteamericana en una situación de gran tensión, de una especie de especulación acerca de qué es lo que puede suceder de manera inmediata, y por lo tanto el tema del impeachment pues pasa a segundo plano. ¿Y para México qué implicaciones tiene este conflicto en Medio Oriente?
Pues realmente de forma directa no tiene ninguna implicación concreta en el sentido de que México pues está muy alejado de todo lo que ocurre en esa zona, pero de cualquier forma ya sabemos que todo lo que tiene que ver con precios del petróleo y que está muy relacionado con lo que sucede en el Medio Oriente, pues de alguna manera tiene su efecto sobre la economía mexicana. Y también, por otro lado, pues la relación esta que Trump tiene con México en el sentido de ser su piñata predilecta, pues por el momento también queda en una especie de suspenso ante toda la emergencia de esta situación tan pues impredecible qué es lo que va a ocurrir con Irán. De hecho, Irak se ha convertido ya en una especie de ring en donde se están uniendo fuerzas los iraníes y los americanos, porque curiosamente dentro del territorio iraquí hay desplegados más de 5,000 soldados americanos que son el remanente de toda esta invasión que inició en 2003, pero al mismo tiempo también sabemos que la influencia de Irán y que la presencia iraní dentro de Irak como vecino de Irak, pues es una presencia absolutamente clara. Entonces, en cierta forma, ahí se concentra esta pugna. Le agradezco muchísimo estos minutos, doctora Esther Chabot, experta en temas de Medio Oriente. Por supuesto, seguimos pendientes la próxima semana para saber en qué acaba este asunto y cómo se va desenvolviendo este tema de la opinión pública en todo el mundo. Claro que sí. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias.